En Isaías 40 y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Qué lectura más preciosa, ¿verdad? Habla sin temor a equivocarnos de la soberanía de nuestro Dios y del error que como seres humanos siempre estamos cometiendo, tratando de meter a Dios como en una cajita, como tratar de controlar nosotros las cosas, ¿verdad? Aquí nos está hablando de las naciones y podemos pensar en esas naciones poderosas que creen que tienen todo bajo control, pero se olvidan que el soberano es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. No podemos compararlo con nada, ni con nadie. Él es soberano, amén. Y algo que yo veo que tenemos como tendencia, aparte de querer encajonarlo o esquematizarlo a nuestra comprensión, es que nos olvidamos que esa soberanía de Dios abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Tenemos esa tendencia de ver muchas veces los pasajes bíblicos de una manera como aislados. Ya de por sí tenemos la Biblia marcada o dividida en capítulos, ¿verdad? Cosa que no estaba así. Pero muchas veces, en lugar de facilitarnos la comprensión, también nos ayuda a desviarnos o a despistarnos, porque creemos que terminó el capítulo 4 y creemos que ahí terminó la historia. Y ahora viene otra cosa. Y tenemos que aprender a tener esa secuencia de la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? La primera cosa que le dijo, ¿verdad? En Génesis 12, que es cuando lo llama, deja tu tierra y tu parentela. Pero en Génesis 15 le dice Dios a Abraham, sal a una tierra que yo te voy a dar a ti y a tus descendientes. Y miren desde cuándo estamos hablando, Y muchas veces tenemos esa tendencia, como acabo de decirles, de mirar a Abraham, mirar esa promesa y lo dejamos allí. Pero nos olvidamos que esa promesa tiene una secuencia y esa secuencia tiene vigor hasta tu vida y la mía, porque tú y yo también somos partícipes de esas bendiciones que Dios ha dado a Abraham cuando hizo ese pacto. Cantábamos hace un momento, Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra. Por tu gracia estoy aquí. Podemos decirlo, ¿verdad? Pero nosotros a veces pensamos nada más en este tiempo nuestro y nos olvidamos que todo empezó desde hace miles y miles de años atrás. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Dios, ligándolo a la lectura que hicimos, es un Dios soberano que tiene todo bajo control? No terminó todo allí en Génesis 15 con Abraham, sino que siguió. Cuando Dios le dijo a Abraham que fuese a la tierra que le iba a dar, le dijo claramente que esa tierra estaba ocupada. En Números y en Deuteronomio claramente dice, los jebuseos vivían en la región montañosa, siendo Jerusalén una de sus principales ciudades. Jerusalén estaba ocupada por una tribu pagana. Y esa tribu pagana era muy cruel, muy mala, y por eso, por la forma en que ellos vivían, Dios los iba a sacar y le iba a dar esa tierra a Abraham. Fíjense ya desde cuándo nos está hablando Dios a no imitar al mundo, a no seguir las costumbres de otros pueblos. Dice, evitarás que te enseñen a imitar las costumbres de sus prácticas cuando rinden culto a sus dioses, la cual te haría pecar profundamente contra tu Dios. ¿Tenían dioses? Sí, dioses paganos. Ellos tenían muchos dioses, no solamente un Dios. Y la forma en que ellos adoraban a sus dioses incluía el sacrificio de los niños. Y por eso Dios les está advirtiendo, ten cuidado, te pueden contaminar. Mira que no te lleven a que tú les imites. No podemos evitar que la gente haga lo que hace y siga sus costumbres. Lo que debemos evitar es imitarles. Porque aquí claramente nos dice el Señor, si tú caes en las mismas prácticas de esos pueblos, vas a pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Más claro ni el agua, ¿verdad? Es que es el carácter paternal de nuestro Dios, que desde el principio nos está indicando cómo debemos hacer las cosas, como los padres cuando hemos tenido niños. Les hemos enseñado desde el inicio qué hacer, qué no hacer. Muchas veces no toques, se ve como cruel, ¿verdad?
Pero les decimos, no toques porque hay peligro, no hagas esto porque no es bueno para ti. ¿Ven el carácter paternal de nuestro Dios? Dios le dio una promesa a Abraham como soberano que es. Y muchos podríamos pensar, ahí quedó, pero le está diciendo cómo es ese pueblo. O sea, acuérdense que estaban los cananeos, los hititas, los amorreos, los jebuseos. Josué se enfrentó a un rey que se llamaba Adonisedec, que él incluso se unió con otros reyes para hacerle frente al pueblo de Israel. Y eso de lo que le estoy hablando de Adonisedec lo habla en el capítulo 10. Pero si ustedes leen después 3 capítulos más, cuando ya van a inspeccionar para tomar posesión de esa tierra, que mandan unos espías, vienen unos diciendo, esto no lo podemos hacer. 3 capítulos después, ellos se sienten intimidados por ese pueblo que está ahí. Cuando vienen a decir que no pueden y empieza el pueblo a murmurar, miren el antagonismo dentro del mismo pueblo. Josué y Caleb dijeron, sí podemos, pero el pueblo empezó a murmurar, ya sabemos, ¿verdad? Que dijeron, uy, no, nosotros a su parecer nos mirábamos como langostas, la comparación que se estaban haciendo a sí mismos. Pero Caleb les dijo primero, callaos, porque cuando empieza alguien a murmurar en el campamento, esto se empieza a expandir y empieza a contaminar como gangrena. ¿No pasa así cuando alguien tiene temor de algo y empiezan a contar las noticias negativas? Por eso es que Caleb le dice al pueblo, callaos, porque todas esas cosas que lejos de ayudarnos a poner nuestra mira en el Señor nos pueden amedrentar, son como una gangrena. Y por eso tenemos que tener cuidado a lo que escuchamos. Y tenemos que imitar a Caleb como hizo en ese momento. Todo aquello que quiera minimizar nuestra confianza en Dios, hay que hacerle callar en el nombre de Jesús. Amén. Aquí les dice, callaos, levantaos, podemos ir, podemos, nosotros podemos. Él estaba consciente, si había una alianza con otros reyes y los vencimos, ¿qué más no vamos a hacer ahora? Si Dios nos está mandando y les dice, nosotros podremos hacer más contra ellos. Qué fe la de estos varones, Josué y Caleb. Pero lejos de escucharlos, todos los demás dijeron, yo no me muevo de aquí, nosotros no podemos. ¿No viste que son de los descendientes de Anac? Son gigantes, no podremos subir contra ellos, porque es más fuerte que nosotros. Qué tremendo que el pueblo de Dios perdió la brújula. Y es fácil decirlo, desde aquí es fácil. Como dicen, ¿verdad? Viendo a los toros desde la barrera, qué fácil es decir, ole, ¿verdad? O decirle desde el estadio, uy, se la hubieras pasado. Cuando estamos fuera de la jugada, todo se nos hace fácil, ¿verdad? Ahora mismo, viendo esto también, ¿cómo hay siempre esta corriente? Mientras unos creen que podemos vencer con el poder de Dios, hay otros que se olvidan de Dios y dicen, no. Es que estos hombres estaban viéndose a sí mismos, estaban viendo su propia fuerza. Se les había olvidado lo que Dios era capaz de hacer. Se les había olvidado que Dios es un Dios de pactos, que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel. Se les había olvidado todo lo que ya había hecho en el pasado, cómo guió a Abraham. Se les olvidó cómo Josué con los otros reyes fueron vencidos por el poder de Dios. Se les olvidó. ¿Y cuántas veces nosotros atravesamos situaciones difíciles y se nos olvida de lo que Dios ha hecho y de lo que nos ha librado y ya no podemos poner nuestra confianza en Él? Nos pasa, ¿verdad? Tenemos siempre situaciones difíciles que nos hacen sentirnos pequeños como estos hombres. Como les he dicho muchas veces, es fácil desde aquí decir, uy, ya ve, los apóstoles se durmieron, ellos no creyeron. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? También, ¿verdad? A veces tambaleamos. Qué bueno reconocerlo y qué bueno poder reflexionar en estas cosas para no olvidar que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es fiel y que no depende de la espada ni del ejército, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros, con el que podemos vencer. Nosotros tenemos muchas luchas, sí, eso ya está clarísimo, pero lo que no debemos de olvidar es
¿quién está con nosotros? ¿Quién ha prometido estar con nosotros? Desde Abraham, amados, todo lo que ha pasado. Y nosotros estamos aquí por la gracia de Dios y Él va a seguir cumpliendo sus promesas. Pero ahora quiero que veamos un personaje y me sigue enseñando. El Señor le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia y continuó y siguió guardando a sus descendientes porque iba a cumplirlo hasta el final. Y vemos que Él escogió a David para que fuese el rey de Israel. Todo esto viene con la misma línea. Nosotros lo perdemos, pero no, sigue con la misma línea. Pasaron cientos y miles de años y muchos separamos, pero todo esto tiene una secuencia. Dios le había dicho a David que él iba a gobernar. Cuando murió Saúl, la mayoría de las tribus de Israel se fueron con el hijo de Saúl. Lógico, si era el hijo del rey, tenemos que irnos con él. Pero olvidaron quién había estado peleando por ellos. Era David el que había ido a las batallas. Era David el que había vencido al gigante. Incluso, si ustedes leen después, los mismos ancianos le dicen a David: tú has sido el que ha salido con nuestros ejércitos y les has hecho volver. Ni siquiera Saúl, ha sido David. Pero aquí, cuando Saúl muere, se van unas tribus con uno, otros con otro. Y cuando murió el rey, entonces los ancianos fueron a buscar a David. Así es el ser humano, ¿verdad? Cuando se sienten seguros, le dan la espalda a quien ha estado peleando por ellos. Igual, en el sentido espiritual, Dios siempre ha estado peleando por nosotros. Y muchas veces, cuando nos sentimos seguros, cuando vemos que la mayoría se va del otro bando, nos olvidamos de Dios y lo dejamos. Qué triste, ¿verdad? Ojalá que estas cosas nos ayuden a vernos, como dice la misma palabra. La palabra de Dios es como un espejo en el que nos tenemos que ver. Y no tenemos que olvidarnos de nuestra condición. Veámonos en el espejo del pueblo de Israel. Para David poder unir a las 12 tribus, tenía que quitar de en medio. Y el enemigo eran los jebuseos. Ese pueblo que seguía siendo, como el Señor lo prometió, que si no lo sacaban a todos se iban a convertir como espinas a su costado. Y miren, aquí estamos hablando de un pueblo, los jebuseos. Pero los jebuseos también nos están hablando en el sentido espiritual de los enemigos que tú y yo tenemos, de ese pecado que no queremos sacar, que decimos, bueno, mira, ya que se queda ahí aparcadito, se ve como dormido, hay que sacarlos, amados, porque se convierten como espinas a tu costado. Jebuseo quiere decir pisoteado o lugar para trillar. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando tú te olvidas de las promesas de Dios, cantábamos, ¿verdad? Descanso en tu palabra. Dios quiera que sí estemos descansando en su palabra. Porque si estás descansando en su palabra es que la tienes en la mente y en el corazón. Y no te olvidas que Dios ha dicho, podemos pisar serpientes y escorpiones, ¿no es verdad? ¿Y eso qué son? ¿Serpientes literales? Son los espíritus inmundos que utiliza el enemigo para atacarnos. Y debemos de tener cuidado. Esos jebuseos querían hacer lo mismo con David. Estaban en Jerusalén. ¡Qué curioso! La ciudad santa no era santa. Estaba habitada por un pueblo pagano que Dios quería quitar. Pero David, sabiendo el plan de Dios, que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios fiel, que Dios no se olvida de sus promesas, y Dios le había dicho desde Abraham, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y tú los vas a vencer, pero los tienes que sacar. Dios sí cumple sus promesas. Los que fallamos somos nosotros. Pero bendito sea el Señor, que por su gracia estamos aquí. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Para cumplir el propósito completo de Dios, David une a su ejército y cuando se levanta para ir a combatirlos, los jebuseos empiezan a hacer mofa de David. ¿Se acuerdan quién hizo mofa de David anteriormente? El gigante, Goliat. Cuando lo veo dije, ¿y este niñato qué viene a hacer aquí? Y cuando lo ve venir con la onda, dice, tú vienes con palos como si fuera yo un perro, te voy a despedazar y tu carne se la voy a dar a las aves. El enemigo siempre usa las mismas estrategias, se los he dicho.
Así empezó el enemigo, el Jebuseo, cuando vio que David venía ya preparado para tomar Jerusalén, empezó a decirle, ¿y tú qué vienes a hacer? Tú no vas a poder con nosotros. Un paréntesis aquí. Es fácil decir que David ya estaba gobernando, pero ¿saben cuántos años pasaron para que David pudiera ser rey? 15 años. David tenía 15 años cuando fue ungido y para poder gobernar tuvo que esperar otros 15 años, pero no gobernó a todo Israel. Pero David, ¿qué hizo en ese tiempo? David no le hizo la guerra al hijo de Saúl. David no le hizo la guerra a las otras tribus. David estaba callado, esperando su tiempo. Y ahí es donde a veces yo siento que fallamos nosotros. Porque si David ya sabía que iba a ser el rey, que había sido ungido, él bien podría haber ido a tomar las cosas por su propia mano, ¿no es verdad? Como muchas veces queremos hacer nosotros, pero él supo esperar. Cuando David quiso ir a atacar a los jebuseos, al igual que Goliat, empezaron a hacer mofa de David y dijeron, tú no vas a entrar aquí. Los cojos y los ciegos te van a quitar de en medio. Como diciéndole, no va a ser ni necesario que nosotros usemos a nuestro ejército. Los cojos y los ciegos van a acabar contigo. Y de hecho, pusieron a los cojos y a los ciegos a la vista en los muros para que los pudiera ver David. Esa es una burla. Y acuérdense de qué significa jebuseo. Para trillar, para aplastar. Así a veces el enemigo te quiere aplastar, haciéndote sentir menos, infravalorado, que no puedes, que no vales nada, que no sirves. Quizá las mentiras de Satanás entraron a tu mente, quizás ya entraron a tus oídos. El mundo te va a decir, tú no puedes, tú no sirves, tú no sabes, pero Dios nos dice lo contrario. Cuando nos depositamos en sus manos, cuando dependemos de Dios, cuando sabemos esperar en los tiempos de Dios. Miremos el carácter de David. David no se levantó, David no fue a reclamarles. Normalmente los seres humanos siempre tenemos esa tendencia de reclamar. David podría haberle dicho a los demás, oye, pero si yo debería de ser el rey, yo debo gobernar sobre todo Israel. Esa fue la promesa que Dios me dio. Samuel me ungió, ¿no se acuerdan? ¿Y David qué dijo? Nada. ¿No me quieren? No me quieren. 7 años y medio estuvo ahí esperando David. Se dice rápido. 7 años y medio gobernando solamente a un grupo, no a todo Israel. Pero llegó el momento en que Dios lo dignificó. Cuando tú y yo sabemos esperar el tiempo de Dios y nos humillamos en la presencia del Señor, Él es el que nos levanta, Él es el que nos dignifica frente a nuestros enemigos. Tuvieron que venir con David y decirle, sé tú nuestro rey. Pero estaban los jebuseos. No era solo Goliat. Y eso nos debe de recordar lo que el Señor Jesucristo nos dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No te está diciendo tú que tienes 5 años de convertido, tú que lees todos los días la Biblia, tú que te levantas a orar por la madrugada. No, yo he vencido al mundo. Y si tú pones tu confianza en mí, si tú sabes esperar mi tiempo, vas a ver mis promesas cumpliéndose en tu vida. Tenemos que aprender, amados, tenemos que aprender a confiar. Por eso empezamos leyendo Isaías, porque nos habla de la soberanía de Dios. Él se sienta en el círculo de la tierra. Es decir, tiene todo contemplado. Es el alfa y la omega, principio y fin. Desde Abraham hasta hoy, hasta nuestros días, Él tiene todo bajo su control. Miren el versículo 12 como dice, midió, ¿quién? Nadie más que Dios. Él midió las aguas en el hueco de su mano. Con su palma dice, miren, Él puede medir los cielos, porque Él es soberano, Él es omnipotente, Él es sobre todo. Y eso es lo que Dios quiere que veas tú hoy. No que mires a quien te está provocando, no que mires las negativas que te está dando el mundo, no que mires a quien está usando el enemigo hoy para amedrentarte, para que tu fe flaquee. Él quiere que tú pongas tus ojos en Dios y que no te olvides quién es Él. Cogen de un leño y me quieren... Yo no soy ese.
Ese está clavado, ese está quieto, inmóvil. Como dicen otras partes de las Escrituras, tienen ojos pero ni ven. Tienen boca pero no hablan. Ese no soy yo. Otros lo ciñen de oro, lo revisten de oro. No, a Dios no lo podemos encajonar así. Dios es soberano, omnipotente. Él se sienta en el círculo de la tierra. Imagínense, si la tierra para ti y para mí es enorme, ¿cuánto más es nuestro Dios, que fue el creador de los cielos y de la tierra? Las naciones, esas naciones que pareciera que tienen poder, miren lo que dice el Señor, las naciones son como la gota, no es ni como el cubo lleno de agua, es como la gotita que cae del cubo. Las naciones, piensen ustedes en esas naciones, siempre hablamos, uy, Rusia, Irán, y nos hacemos chiquititos. ¿Cómo se hizo el pueblo de Israel? Así nos vemos. Hay que preparar el kit de emergencia y ya otra vez nos volvemos a volver chiquititos. No nos amedrentemos por las noticias. Recordemos quién es nuestro Dios. Amén. Recordemos su poder, su soberanía. Recordemos su amor, su fidelidad. Con amor eterno te he amado. Esas palabras las repetimos tanto, pero a veces nos olvidamos de que Dios con amor eterno te ha amado. Desde el principio, desde antes que nacieses. Desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, Él ya te había visto, ya te conocía, ya te había puesto un nombre y ya estás aquí por su gracia. Amados, tenemos muchas batallas, es verdad, pero no olvidemos que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprendamos a esperar. Dios tiene un tiempo para todo. ¿No lo dice Eclesiastés? Todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo. Lo decimos, pero cuando toca esperar que Dios actúe, ahí nos desesperamos. Queremos ver las cosas ya. Acuérdense de Sara. Cometió un gran error por su desesperación. No confió, no creyó 100% a la palabra de Dios. Creyó a medias. Y muchas veces, lamentablemente, tú y yo estamos así. Creemos a medias. Y cuando ya nos desesperamos, queremos ayudar a Dios y metemos la pata. Si tú en esta mañana estás reconociendo que tú te estás desesperando, que estás dudando de la soberanía de Dios, que te has olvidado lo que Él ha hecho en el pasado por ti, que tú estás cometiendo el error de no confiar, de verte menos, de querer hacer las cosas a tu manera, este es el tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo hubo un lugar donde no hizo muchos milagros porque el pueblo no creyó en Él. Y muchas veces podemos encontrarnos en esa situación tú y yo. Dios es Dios. Y muchas veces, porque tú no crees, Él no va a obrar. No porque tu incredulidad lo limite, no, porque Él es soberano, vuelvo a repetir, Él es soberano. Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios no se cansa. Él está siempre listo. Pero Él es fiel a sus palabras y Él ha dicho, si creéis lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Incluso me conmueve que dice en Juan, hasta ahora no habéis pedido nada. Digo, ¿cómo que no? Si yo conozco que como pueblo de Dios somos repedigüeños. Queremos todo para aquí, todo para mí, todo para mí. Dame, bendíceme, ¿verdad? Pero ¿cómo que dice que hasta hoy no has pedido nada en mi nombre? Ese versículo es bien interesante. Líguenlo con Santiago. Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís? Mal. ¿Qué estás pidiendo? El viernes estuvimos haciendo énfasis y volvemos a hacer énfasis. Hay que aprender a pedir conforme a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hágase en mí tu voluntad. Eso nos enseñó el Señor en la oración modelo. Muchas veces no estamos pidiendo eso. Quiero, dame, ahora, dame, haz. Pero que se haga tu voluntad. Como decíamos el viernes, sí, traigan sus peticiones al Señor, pero con la mano abierta. La mano abierta quiere decir, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para vosotros.
Muchas veces nosotros queremos algo y Dios no nos da porque estamos pidiendo una minucia comparado con todo lo que Dios te quiera dar. ¿Qué dice Efesios 3:20? Dios es capaz de darnos mucho más, abundantemente de lo que pedimos o siquiera podemos imaginar. Y a veces nosotros estamos pidiendo aquí una cosita insignificante. Dios quiere que abras tu corazón, sí, que le digas lo que tú quieres. Incluso dice la palabra, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, pero Dios quiere tener esa camaradería contigo, esa comunión, esa amistad. Quiere que tú le hables, le compartas, le digas cómo te sientes. Él ya lo sabe, pero quiere escucharlo de tus labios y te va a enseñar a través de tu petición que Él tiene una respuesta mejor para tu vida. Tenemos que vernos como David. Ah, sí, los cojos y los ciegos me van a impedir. Pues le dijo a su ejército, a los cojos y a los ciegos van a ser a los primeros que vamos a quitar de en medio. Pero no fue fácil, ¿eh? David tuvo la sabiduría de Dios que encontró el lugar por donde podía pasar. El pueblo jebuseo había construido un canal que iba hasta su ciudad. Ese canal fue el lugar que David utilizó para penetrar. Le dijo a su ejército, todos los que quieran venir, síganme y vamos a entrar por ese canal. Ustedes se imaginan, no sé si el agua les llegaba por aquí, pero el caso que no fue fácil, pero pudieron penetrar a la ciudad. Joab fue el primero, dijo, pues vamos, y se metieron por ese canal y llegaron hasta la ciudad y fueron los que abrieron la puerta y arremetieron contra los ciegos, contra los cojos y contra todo el ejército jebuseo y conquistaron Jerusalén. Y por eso ahora tenemos Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de la paz. Para conseguir la paz, para poder habitar en la ciudad del Señor, tenemos que pagar un precio. ¿Estamos dispuestos? Nosotros ya tenemos la salvación, No estoy hablando de ser salvos. Estoy hablando de ver la mano de Dios en nuestra vida, de ver los milagros de Dios en nuestra vida. Si quieres ver los milagros de Dios en tu vida, tienes que creer. No dudes, dile a la duda que te está atormentando, callaos en el nombre de Jesús. Esos pensamientos que se nos cruzan, traedlos sujetos a la cautividad y a la obediencia de Cristo, que no te estén atormentando. Tú tienes la autoridad del Señor. Coge a esos mentirosos y ponlos por estrado de tus pies y machácalos en el nombre de Jesús, diciendo, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar y librarme de la batalla. Amén. Pueden pasar mucho tiempo. David esperó, pero vio el cumplimiento de la promesa. Fue coronado rey y de toda la nación, pero tuvo que ir a la guerra. Dios se lo prometió, pero él tenía que pelear. Tú y yo también tenemos que pelear la buena batalla. Ese no puedo, tenemos que quitárnoslo de los labios. Amén. Acordémonos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él da el esfuerzo alcanzado. Como dice Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pidamos del Señor, no quiero ni flaquear ni caer. Amén. Por eso dice, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. No quiero flaquear, Señor. No quiero caer en pecado, quiero andar en santidad. Amén. Pero los que esperan, ahí está el secreto. David esperó. ¿Tú quieres esperar? ¿O te vas a desesperar y vas a hacer la de Sara? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas, no tendrán fuerzas. Póngale atención a cada palabra. Si tú te sentías cansado, débil, dile, Señor, así como a Moisés le levantaron las manos, levanta mis manos para poder vencer en la batalla. Dios te puede dar hoy nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Te vas a levantar a la presencia del Señor. Si tú te sentías lejos de la presencia de Dios, Él puede hacer que levantes tus alas como águila, para que estés en la presencia del Señor, disfrutando de su consuelo, de su amor, de su compañía. Correrán y no se cansarán. Aunque tengas 70 años, aunque las rodillas te fallen, créeme, vas a correr. Amén. Dice, caminarán y no se fatigarán. Ah, Señor, que Dios nos dé esas fuerzas. Él nos las quiere dar.
Depende de ti y de mí si queremos recibirla, si queremos venir a su presencia para recibir esa fuerza. Pongámonos en pie, pidámosle al Señor que nos ayude a esperar en Él, que nos ayude a creer que Él es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que guarda su palabra y que guía nuestro camino. Él te va a guiar, te va a dar la solución a ese problema que tú tienes, así como le dio la estrategia a David. Nadie se había dado cuenta del cauce por donde ellos podían penetrar a la ciudad y vencer al jebuseo. Así tú y yo tenemos que sumergirnos en el río del Espíritu para que Dios nos dé su sabiduría, su entendimiento, nos dé sus pensamientos, podamos usar la mente de Cristo. Dile, Señor, renueva mis fuerzas, ayúdame a levantar mis alas como el águila, Señor, para estar en tu presencia. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a saber esperar para ver el cumplimiento de tus palabras, de tus promesas en mi vida, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú eres fiel, porque tú lo que dices, lo cumples, porque ninguna palabra que tú hayas pronunciado, ni una promesa que tú hayas hecho, ningún pacto que hayas realizado, Señor, ha quedado inconcluso. Todo lo has hecho, Señor, fielmente. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, bendito seas, porque por tu gracia estamos aquí, por tu gracia estamos de pie, Señor. Y queremos correr, queremos andar sin fatigarnos, sin cansarnos, para honra y gloria de tu nombre. Queremos seguir conquistando territorio, Señor. Queremos ver al jebuseo cayendo, Señor, y que Él sea el que sea aplastado por tu pie, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.